Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denis Prisciliano Santiago Moreno. En esta ocasión voy a realizar lo que es el video, la parte teórica, y también lo que es unos ejercicios de lo que es la materia de control estadístico impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra, estando a una fecha de el 14 de abril del 2026. Estos ejercicios es como parte teórica para que de esta manera lo implementemos y entendamos, y más que nada nos va a ayudar en lo que es la carrera de ingeniería industrial semipresencial. Como algunos temas tenemos lo que es el control estadístico de la calidad, el control estadístico de procesos, y pues nos vamos a enfocar en lo que son los fundamentos de la calidad estadística. Tales son como es el control del proceso estadístico, las gráficas de control, en estos tipos de gráficos de control, los tipos de datos y lo que es el análisis de la capacidad. Teniendo en cuenta eso, pues nuestra estructura de la presentación, para empezar primero, empezaremos explicando lo que es el control estadístico de procesos, los fundamentos del CPC, y entre ellos pues su tipo de variación, procesos bajo control estadísticos, la fase de implementación y los beneficios claves para la organización. En el segundo tema tendremos lo que son las gráficas de control, que son los conceptos fundamentales, elementos de construcción, tipos de gráficas por variables y atributos, reglas, Western Electric e interpretación de patrones. Como tema 3, pues tenemos en contenido tipos de datos para gráficas, que sería la clasificación de datos variables versus atributos, las características de cada uno de estos tipos, una guía de selección de gráficas y también el concepto de subgrupos racionales. Y por último, en el tema número 4, análisis de capacidad, que en este caso sería pues la capacidad de CP, CPK, PP, PPK, y la interpretación de pues, lo que es histogramas, verificación de normalidad y estrategias de mejoras de capacidad del proceso, además de realizar 4 ejercicios prácticos usando lo que es el software Minitab. Capítulo 1, o el tema número 1, control estadístico de procesos, que sería el fundamento, los conceptos claves y interpretación de esto. Lo que entendemos por SPC o Statistical Process Control es una metodología que utiliza técnicas estadísticas más que nada para monitorear y controlar pues, procesos de producción en tiempo real. El objetivo es detectar problemas tempranos y prevenir defectos antes de que ocurran. El cambio de paradigma pues más que nada representa un cambio fundamental de detección, que es una detección, que es una inspección al final, y una prevención, que es un monitoreo durante el proceso. En lugar de encontrar piezas malas, previenen a que estas se fabriquen y se eviten los retrabajos. Entre los objetivos principales, más que nada ya dijimos, pues detectar problemas tempranos, reducir lo que son desperdicios, prevenir defectos, y de esta manera se optimiza lo que es el proceso. Y pues podríamos, por decirlo así, utilizar una analogía o un tipo de ejemplo, que es el de hornear galletas. Más que nada, en esto que es hornear galletas es como una inspección tradicional. Se prueba una galleta después de que sale del horno para ver si está quemada, para ver si le hace falta o si ya está en su punto o está perfecta. En cuestión de eso, pues se tiene que vigilar lo que es la temperatura del horno, el temporizador mientras se hornean, si la temperatura sube, se ajusta antes que el lote se arruine, etcétera. Tienes que estar ahí constantemente vigilando lo que es el proceso. Encontramos una diferencia clave, que es CPC y CQC. Mientras CQC monitorea los resultados del proceso, el CPC se centra en controlar las entradas y el proceso activo. Y el CPC no utiliza muestreo de aceptación directamente. En cuestión del QC puede haber hasta una variación o un rango de piezas que se pueden usar para verificar o analizar ese lote. Iniciamos ahora con lo que es una evolución histórica, y pues más que nada también la historia de lo que es el CPC. 1920
es lo que empieza en el origen cuando Walter Sirward en Western Electric Company desarrolla las primeras gráficas de control estadístico, estableciendo los fundamentos matemáticos del CPC. 1920 es su origen. En lo que es 1940, pues durante la Segunda Guerra Mundial, el CPC se expande masivamente a industrias de municiones y manufactura para asegurar calidad en producción bélica. Seguimos en 1950, cuando en Japón, W. Edwards Deming introduce el CPC en Japón posguerra, de esta manera transformando la industria japonesa y estableciendo estándares de calidad mundiales. En cuestión de la evolución hasta la actualidad, por ejemplo, podemos ver de que en los años 1980 a 1990 fue cuando surgió la integración total del Quality Manager o el TQM y expresión global más allá de la manufactura. Si nos seguimos un poquito más adelante en la historia, en los 2000 fueron con metodología Six Sigma o lo que es el DMAIC para reducción de defectos y la mejora continua. En el 2010 se integró lo que es el Lean Manufacturing para eliminación de desperdicios y optimización de flujo. En el 2020, automatización de industria 4.0, el LOT, análisis de tiempo real e integración con sistema MES. Y más que nada, el impacto histórico del CPC es que ha evolucionado de herramienta estadística a filosofía de gestión integral, más que nada transformando de la calidad en la industria mundial. En cuestión de los otros fundamentos están lo que es el tema tipos de variación, causa común versus lo que es una causa especial. En lo que es una causa común, más que nada se define como un ruido natural inherente en el proceso, resultado de múltiples factores pequeños que pues, pueden actuar aleatoriamente. Esto es una causa común, algo que en su mayoría no se puede evitar. En lo que es cuestión de una causa especial, proviene de factores externos, específicos e identificables que afectan el proceso de manera aleatoria y estos pues debe ser eliminada. En cuestión o en diferencia en la causa común, que es algo que es muy difícil o hasta imposible que sea eliminado. Por ejemplo, algunas características de la causa común es que es inherente al diseño del proceso, predecible estadísticamente, no se puede eliminar ni cambiar el proceso ya que está definido, y algunos ejemplos pues son la vibración natural, la fluctuación térmica, en este caso al ensamblar hay mucha vibración, es algo que no se puede cambiar, y ya que permite realizar predicciones sobre el estado del proceso. En cuestión de algunas causas o características de la variación por causa especial, que es algo que no es parte del proceso normal, no predecible ni estadísticamente, puede y debe ser identificada y hasta eliminada. Y pues algunos ejemplos son pues que una herramienta rota, un operador nuevo o material defectuoso, que en este caso se puede cambiar, se puede entrenar o hasta se puede retrabajar, que en este caso la causa especial sería eliminada. Como idea clave, pues el CPC ayuda a identificar y eliminar causas especiales, para de esta manera estabilizar el proceso, dejando solo la variación por causa común. Ahora lo que es el proceso bajo control estadístico. El proceso bajo control estadístico, más que nada, es una definición, un proceso que está bajo control cuando solo existe una variación por la causa común. Ok, me ajusta mi cámara, listo. Existe una variación por causa común. El resultado más que nada es predecible y los datos caen dentro de los límites estadísticos establecidos. Algo importante es que estar bajo control no significa necesariamente que el proceso cumpla con las especificaciones del dicho cliente. Algunas características de un proceso bajo control es que es estable,
ya que tiene un comportamiento consistente a lo largo del tiempo. También es predecible, porque los resultados futuros pueden anticiparse. Tiene repetitividad, porque es un proceso consistente bajo las mismas condiciones. Y también tiene aleatoriedad, o es aleatorio porque tiene variaciones sin patrones tan sistemáticos. Aquí la visualización en una graphic control pues es un proceso bajo control de muestra. Puntos distribuidos aleatoriamente alrededor de la línea central, sin puntos fuera de los límites de control, sin patrones no aleatorios, que son las tendencias o los ciclos. La importancia. Eso es importante porque para la predicción solo los procesos estables permiten predecir comportamiento futuro con confianza estadística. Y para la mejora, más que nada, antes de mejorar, pues más que debe estabilizarse, y no se puede mejorar lo que no se puede predecir o si no hay nada de datos. Más que nada, la estabilidad es el primer requisito para cualquier análisis de capacidad o la mejora continua. Implementación. En cuestión de las fases de la implementación del CPC, en primer lugar estamos lo que es la fase de comprensión. Debemos entender lo que es el proceso antes de controlarlo. Debemos lo que es mapear el proceso, que implica identificar entradas, salidas, pesos críticos, definir características críticas, por ejemplo, qué se va a medir, cómo se va a medir, establecer lo que son las especificaciones o lo que son las tolerancias en cuestión de los límites de superior o inferior. Debemos de validar los sistemas de medición, que son los estudios R y R. En cuestión de la fase de estabilización, debemos eliminar las causas especiales de variación, que es como recolectar datos iniciales de mínimo 25 a 30 grupos, pero entre más datos tengamos es mejor. Se deben identificar las causas especiales y por eso usamos lo que son las gráficas de control. En cuestión para implementar acciones correctivas, debemos de tratar de eliminar lo que son las fuentes asignables. Y para verificar estabilidad es confirmando que el proceso está bajo control. En la fase número 3, o que es el monitoreo, se debe de vigilar continuamente o constantemente lo que es el proceso, para de esa manera establecer límites de control y calcularlos. Tener un muestreo regular, pues más que nada según el plan de control, monitorear las señales, aplicar reglas de Western Electric, y para de alguna manera tener una acción inmediata es investigar causas cuando hay señales, y de esa manera levantar acciones para poder eliminar si ahí surgen posibles problemas. Dos etapas del CPC también incluyen que debes tener un establecimiento del proceso. Las fases 1 y 2 pues es arreglar el sistema y eliminar causas especiales y lograr que se estabilice. Y lo que es la producción regular, que es la fase 3, es mantener el proceso en control, monitorear continuamente ese proceso y responder a posibles señales. Beneficios del control estadístico de procesos. Más que nada se reduce lo que son uno de los 7 desperdicios porque se detecta problemas tempranamente, recortando significativamente lo que es el scrap, material defectuoso, antes de que se acumulen. Se ahorra tiempo porque minimiza la necesidad de que ciclos o retrabajos se realicen, que estos, además de generar pérdidas de tiempo, consumen mucho dinero y también recursos operativos valiosos. También un beneficio es la optimización, porque permite ejecutar el proceso de manera segura a su máximo potencial, ya que se entiende completamente su comportamiento. También algo muy importante es que se ahorran costos, ya que una vez que se está implementando es una forma de proteger, de una forma efectiva de proteger la rentabilidad de dicha empresa. Nos ayuda en las mejoras para tomar decisiones, ya que proporciona datos y análisis precisos que nos permiten tomar decisiones informadas basadas en hechos y no en hipótesis o suposiciones. Y por último, pues sería lo que es satisfacción al cliente.
para de esa manera tener una mayor consistencia y cuidar la calidad de nuestros productos y servicios entregados, de esta manera aumentando la confianza y la lealtad de nuestros clientes. Algo muy importante es que cuando se hace un cambio de rol de portero a entrenador, el CPC transforma el rol del equipo de calidad de portero, que es detectar defectos al final, a entrenador, que es ajustar el proceso en tiempo real, y de esta manera se previene lo que es los retrabajos, los desperdicios, y se ahorra y se gana mucho dinero. Ahora pasamos a lo que es el segundo tema, gráficas de control. En este caso vamos a ver lo que son los conceptos fundamentales, la construcción e interpretación de dichos datos. Los fundamentos de las gráficas de control. Las gráficas de control más que nada son herramientas estadísticas que permiten monitorear procesos a lo largo del tiempo y detectar variaciones que puedan afectar a la calidad. Fueron desarrolladas por Walter Shirwatt en la década de 1920, como ya habíamos visto. El propósito principal es distinguir variación normal de anormal, que en este caso es identificar si las fluctuaciones son causas comunes o especiales. También es detectar tendencias y patrones, que es más que nada identificar cambios sistemáticos antes de que se genere el defecto. Y también el propósito es proveer base para decisiones. Ya de esta manera se evitan ajustes innecesarios cuando el proceso está bajo control, obviamente. Algunas filosofías es hazlo bien a la primera. De esta manera la vigilancia y el control del proceso se evita para la producción de defectos. La otra filosofía es si no está roto, no lo repares, ya que de esa manera al evitar ajustes innecesarios cuando el proceso está estable nos permite que el proceso no se interrumpa y no haya retrasos. Algunas aplicaciones pues son en lo que es la manufactura y el ensamblaje, los servicios y atención al cliente, los procesos administrativos y también lo que es salud y laboratorios, el software y la tecnología. La gráfica de control más que nada no corrigen el proceso, pero indican cuándo y dónde buscar los problemas. De esta manera permiten a los responsables tomar acciones correctivas oportunas y en el tiempo adecuado. Algunos elementos de la gráfica de control, en este caso está lo que es la línea central, que representa el valor de medio del proceso cuando está bajo control estadístico. Es la referencia principal para evaluar el centrado del proceso, que es como la mitad o la media del proceso, media de los subgrupos. Está el límite de control superior. El límite superior calculado estadísticamente que contiene aproximadamente pues, el 99.73 de los datos cuando el proceso está bajo control debido a que tiene tres variaciones estándar. Y el límite de control inferior, que igualmente tiene estadísticamente junto con el límite superior define el rango de la variación natural de proceso bajo control, que también tiene lo que son tres variaciones estándar. Y tenemos pues lo que es la fórmula, que el límite superior es límite superior más 3 de variaciones estándar, y en cuestión del otro, el límite inferior es menos 3 variaciones estándar. En cuestión lo que es el límite de control versus la especificación, encontramos que el límite de control pues calculado estadísticamente a partir de los datos del proceso indican la variabilidad natural del proceso, y el límite de especificación son definidos por requerimientos del cliente o ingeniería, indicando lo que el proceso debe cumplir. Más que nada, el límite de control pues son calculados, y pues más que nada pues indica cuán variable es el proceso, y los límites de especificación pues pueden ser definidos por el cliente, que en este caso se le llama lo que son las tolerancias, y obviamente el límite uno está siempre arriba del otro. Algún concepto clave es que los límites de control representan la voz del proceso. Los límites de control, porque es lo que el proceso realmente hace. Y los límites de especificación representan la voz del cliente, que en este caso es lo que el cliente requiere. En este caso,
podemos entenderlo de manera sencilla. El límite de control es como la pieza va a salir y el límite de especificación es como el cliente lo quiere, teniendo esta forma o abriendo una brecha entre ambas, que sería lo que son las tolerancias. Ahora, ¿cómo se construye una gráfica de control? Primero que nada se recolectan los datos en subgrupos racionales, teniendo en cuenta, se toman las muestras, se toman bajo condiciones homogéneas, mayormente tamaño típico es de 2 a 5 unidades por subgrupo y una frecuencia cada hora, turno o lote según el proceso. Entre más variabilidad haya en el proceso, mejor. El punto número es calcular estadísticos por subgrupo. Para cada subgrupo calcular la media, que es la X, y el rango, que es R, o desviación estándar, que es S, según el tipo de gráfica. Más adelante vamos a ver lo que son las gráficas R, XR y gráficas XS. El punto número 3 es calcular línea central y límites de control. Calcular la media de las X y el promedio de rangos, que es R, y aplicar con factores A2, D3, D4. El punto número 4 es graficar puntos y límites. Dibujar la gráfica con eje X, que es el tiempo, subgrupo, y pues más que nada el eje Y, que es el estadístico. Y más que nada debemos incluir lo que son los límites superior e inferior. Ya teniendo todo esto, vamos a interpretar y monitorear lo que es los datos aplicando las reglas Western Electric. Más que nada investigar las causas cuando hay señales de control, tomar decisiones correctivas y empezar a implementarlas. Y pues a la derecha nos muestra lo que son algunas fórmulas de la línea central, los límites de control X, los límites de control R y algunas de sus fórmulas y pues unos ejemplos. Ahora, gráficas de control por variables. Algunas características de estas es que se utilizan para datos numéricos continuos que puedan medir, por ejemplo, el peso, la temperatura, la dimensión, el tiempo, la presión. Y estos proporcionan información que las gráficas por atributos. Estos proporcionan más información, ya que detectan variaciones pequeñas y requieren muestras más pequeñas. En este caso, pues la gráfica control tenemos 3 ejemplos. La XR, más que nada es la media y el rango, que por la X representa la media y la R el rango. Esto monitorea la media y el rango del proceso simultáneamente. Se puede hacer por subgrupos, pero estos subgrupos deben de ser de 8 o menos, para de esta manera que se aplique una gráfica XR. Puede ser un volumen alto, una sensibilidad también alta. La gráfica que es XS, y que en esta cuestión X es media y la S es la desviación estándar, simula pues o usa la desviación estándar en el lugar del rango, es lo único que cambia. Por un lado, en una nos vamos por el rango, que es cuál es el rango entre mi subgrupo el menor y entre mi subgrupo el mayor. Y en la otra es la desviación estándar, qué tan alejados o qué tanta variación hay de mis datos en cuestión a la media. Y pues la muestra puede ser de 8 en adelante. Y también están los IMR, que son los individuales y rango móvil. Y más que nada este usa mediciones individuales y el rango entre mediciones consecutivas. Esto no aplica sin subgrupos, es bajo y es moderada, por lo que nos vamos a concentrar en las gráficas XR y XS. También hay mayor información estadística si hay detección temprana. Se permite análisis de capacidad más precisos, que más adelante también lo vamos a ver, el CP y CPK. Y ya que estos requieren muestra de tamaño más pequeñas que la gráfica por atributos. Ahora vamos a pasar a lo que es las gráficas de control por atributos, que es la característica. Se utilizan para datos categóricos o de conteo, conforme y no conforme.
Los números de defectos son más rápidas y baratas de implementar. No requieren instrumentos de medición especializados ideales para inspección visual y auditorías. Tenemos lo que son las gráficas P, que es proporción de unidades defectuosas. Estas más que nada monitorea la proporción de unidades defectuosas en la muestra, que es tamaño de muestras variable. Tiene una distribución binomial, una muestra variable y un porcentaje de ejemplo de piezas rechazadas. Las gráficas C, que son números de defectos, monitorea el número de defectos por unidad de inspección, tamaño de muestra constante, distribución por ISO constante, una muestra constante y pues ejemplo serían rayones por pieza. Las gráficas NP, que son número de unidades defectuosas, monitorea el número absoluto de unidades defectuosas, tamaño de muestra constante. Igual tiene una distribución binomial y su muestra es constante. Ejemplo, un número de piezas rechazadas. La gráfica U, que son defectos por unidad. Este monitorea el número de defectos por unidad y el tamaño de la muestra. La distribución es Poisson, la muestra debe ser variable y un ejemplo son defectos por metros cuadrados. De esta manera tenemos lo que son los tipos de gráficas. Ahora tenemos las reglas Western Electric para interpretación. Para tener un poco de contexto, fueron desarrolladas por Western Electric Company en 1956 y estas reglas más que nada detectan patrones no aleatorios en gráficas de control, indicando que un proceso está fuera de control, aunque ningún proceso o punto exceda los límites de 3 variaciones. Un punto fuera de límites de 3 desviaciones, cualquier punto individual que caiga por encima de un límite superior o un límite o por debajo un límite inferior o un límite por debajo de un límite superior indica una causa especial, y de esta manera se puede interpretar cambio abrupto en el proceso o que requiere investigación inmediata. 2 de 3 puntos en zona A, 2 de 3 puntos consecutivos caen en la zona entre segundo y tercero o más allá mismo del lado de la línea central. 4 de 5 en zona B. Estos 4 de 5 puntos consecutivamente caen en la zona B entre primera desviación y segunda desviación y más allá del mismo lado de la línea central. Es decir, que esta tendencia hacia un lado posiblemente desplazamiento gradual. Y ahora en cuestión del 9 puntos del mismo lado, pues pueden ser puntos consecutivos que caen completamente por encima o por debajo de la línea central. Y es una interpretación que es un desplazamiento prolongado de la media en una dirección. Y tenemos lo que son las zonas de control A, B y C. En cuestión de los patrones de gráficas de control están las tendencias, que son los puntos consistentes ascendentes o descendentes a lo largo del tiempo. Algunas causas posibles puede ser el desgaste de una herramienta, acumulación de residuos, cambio gradual en los materiales. Las agrupaciones son puntos agrupados cerca de los límites de control o en una zona específica, que son causas posibles, dos o más distribuciones mezcladas, muestra de diferentes máquinas. Está la estratificación, que son puntos que se mantienen muy cerca de la línea central sin variación natural. Y las causas posibles pueden ser errores de medición, datos manipulados, instrumento con baja resolución. Están los ciclos, que son patrones repetitivos periódicos que ocurren en intervalos irregulares. Y las causas posibles podrían ser el cambio de turno, las variaciones de temperatura ambiental, mantenimientos periódicos. Y están lo que son las mezclas, que se pueden evitar, puntos que evitan el centro y se concentran cerca de los límites de control. Y algunas causas posibles serían sobre el control proceso, ajustes excesivos, combinación de lotes diferentes. Algunas de las respuestas a patrones, que cada patrón indica causas específicas que deben investigarse. La identificación temprana permite que se prevengan los efectos antes de que ocurran.
se reduce la variabilidad del proceso y mejora la capacidad y el desempeño. En cuestión del tema 3, que son los tipos de datos para gráfica de control, hablaremos de la clasificación de datos, selección apropiada y aplicaciones prácticas. Están los datos variables versus atributos. Datos variables son datos medibles de escala continua y estos pueden expresarse numéricamente con precisión. Algunas características son que es de escala continua, son valores numéricos precisos, una distribución normal típica, requiere de instrumentos de medición. Y pues algunos ejemplos son la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la presión, el voltaje y hasta el pH. Los datos atributos, datos categóricos o de conteo que clasifican o cuentan características. Algunas características son escala discreta, clasificación binaria o conteo, distribución binomial o Poisson y no requiere instrumentos especializados. Ejemplos sería conforme o no está conforme, tiene un número de defecto, si es que los tiene, pasa o no pasa. Principio de selección. Siempre se prefiere pues datos de variables cuando sea posible, ya que proporcionan más información estadística, permiten detectar cambios más pequeños y requieren tamaños de muestra menores. Los datos de atributos son útiles cuando la medición es costosa o imposible. Datos variables, características y aplicaciones. Las características principales es escala continua, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, valores numéricos precisos, que permiten cálculos estadísticos detallados, y una distribución normal típica, que pues suelen seguir distribución gaussiana, facilitando el análisis estadístico. También requieren instrumentos porque necesitan equipos de medición, calibraciones, etcétera. Algunas ventajas es que hay una mayor información, ya que indican la magnitud y dirección de cambios. Una detección temprana, ya que detectan cambios pequeños rápidamente. Un análisis de capacidad porque permiten calcular el cálculo preciso del CP y CPK. Y algunas muestras pequeñas requieren menos datos que atributos. Aplicaciones. Dimensiones físicas: longitud, diámetro, espesor, altura, anchura. Propiedades mecánicas: el peso, dureza, resistencia y el torque. Algunas variables de proceso es la temperatura, la precisión, el tiempo de ciclo, la velocidad, las propiedades eléctricas, más que nada el voltaje, el corriente, resistencia y la capacitancia. Y más que nada un ejemplo práctico pues es el torneado de ejes, ¿no? Que la característica es el diámetro del eje. Algunas especificaciones son 25 más menos 0.5 milímetros. Y pues con esto hay una medición de un micrómetro digital cada 30 minutos con unos datos de 24.98, 25.02, 24.97, 25.01. Teniendo en cuenta la tolerancia, entonces se va a ver si estos pasan o no pasan. En dado caso que sí, se libera, y en dado caso que no, pues entonces se vuelven a tomar más muestras para ver cuán dañado o defectuoso está el lote. Datos, atributos y las características y aplicaciones. Algunas características principales pues es que es una escala discreta con valores enteros o categorías, una clasificación binaria o de conteo, solo dos estados posibles o conteo de eventos, una distribución binomial o de Poisson que sigue distribuciones de probabilidad discreta. No requieren instrumentos especializados, pueden evaluarse con inspección visual o gauge simples, si pasa o no pasa.
Algunas ventajas es que son rápidos de obtener porque es una inspección visual simple, son económicos, no se requieren instrumentos costosos, son útiles en servicios porque muchas características de servicios son atributos, son fáciles de entender. Algunas aplicaciones pues son la inspección visual, podría ser los rayones, manchas, decoloración, burbujas. El conteo de defectos puede ser número de defectos por unidad, por lote. La clasificación pasa, no pasa. Podría ser gauge de límite, verificación dimensional simple. Las auditorías de calidad pues pueden ser documentos correctos, incorrectos, cumplimiento. Las limitaciones pues puede ser que entre menos información tengamos no hay un índice de magnitud del problema. Si hay muestras grandes pues se requieren más datos para obtener cambios. Y si hay una detección tardía se pueden detectar los problemas que después ocurren y puede generar que haya una detención, rechazo o hasta retrabajos. Una guía de la selección de gráfica y control, más que nada pues el flujo de la decisión es preguntarnos si es variables o atributos. Si es variable pues en la sección de variables, si hay atributos pues hacemos una sección de atributos, una gráfica de atributos. La pregunta que dos podría ser ¿va en subgrupos o son individuales? Y de esta manera ver cuánto es el tamaño de la muestra. Dijimos que si es menor a 8 es una gráfica XR y si es mayor a 8 una gráfica XS. Y si es individual pues puede usar una gráfica IMR. Más que nada tenemos una tabla de sección rápida como tipo de ejemplo. Si en este caso son menor a 8 XR, son de variables, mayor a 8 puede ser variables y pues puede tener hasta atributos. Y algo también, otra pregunta es por unidades o defectos. Si es unidades defectuosas, ¿cuán constantes se muestran? Si no, si sí, usar pues lo que es NP y si no, usar el P, que ya los vimos. Si tiene defectos y estas muestras son constantes, entonces si sí, usar C, una gráfica C, y si no, usar una U, que es gráfica de U, que es lo que veíamos aquí. Entonces lo que son los tipos de gráficas y cómo se pueden interpretar estos. Las consideraciones adicionales pues es el volumen de la producción, el costo de la medición, el tiempo de ciclo y la sensibilidad requerida. Y mientras que sea posible pues usar datos de variables como gráficas XR o XS, ya que estos proporcionan mayor información con un mínimo esfuerzo de muestreo. Y las gráficas por atributos son útiles como complemento cuando la medición es imposible. En cuestión de los subgrupos racionales de muestreo, más que nada un subgrupo racional es una muestra tomada bajo condiciones homogéneas donde las unidades se producen aproximadamente al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. El objetivo de esto es maximizar la variación entre subgrupos y minimizar la variación dentro de subgrupos, ya que esto nos permite detectar causas especiales, diferencias entre subgrupos, indican cambios en el proceso. Estimar variación natural, pues es la variación dentro de su grupo representa causas comunes. Y en cuestión del tamaño de sus grupos, de ya típico de 2 a 5 unidades, que es el balanceo entre sensibilidad y costo del muestreo. Y tenemos unas consideraciones que si es mayor a n, pues va a tener mayor sensibilidad. Si es menor, va a tener menor costo. Si lo que seguimos repitiendo, si la n es de 2 a 5 es una gráfica XR y si es mayor a 8 XS. En cuestión de la frecuencia del muestreo los factores que debemos considerar es el volumen de la producción, la estabilidad del proceso, los costos del muestreo y las consecuencias de los defectos. Poniendo como ejemplo, un ejemplo sería en una línea de producción pues tomamos 3 piezas consecutivas cada hora. Esto forma un subgrupo racional. Estas 3 piezas tienen condiciones similares. Es la misma máquina, es el mismo operador, es el mismo lote del material.
pero entre los subgrupos diferentes horas puede existir pues cambios, ya que sea cambio de turno, cambio de operador, ajustes, etcétera. Lo que podemos aumentar lo que es la variabilidad, entonces es necesario aumentar el número de muestreos siempre y cuando sean aleatorios. Como último capítulo es el análisis de capacidad de proceso, que es el índice de capacidad, interpretación y mejora del desempeño. Más que nada, la capacidad de proceso es la habilidad de un proceso para producir productos o servicios que cumplan consistentemente en las especificaciones del cliente. Miden más bien el proceso que desempeña en relación con los requisitos. La capacidad versus el desempeño, pues más que nada la capacidad es CP y CPK como ejemplo, que miden el potencial del proceso usando desviación estándar dentro de subgrupos, ya que requiere proceso estable. Y el desempeño, que es PP, PPK, mide el desempeño real usando desviación estándar general. Toda la población usar procesos nuevos o no estables. Algunos requisitos previos es que el proceso debe ser estable, ya que debe estar bajo control estadístico, conteniendo una sola variación por causa común. Y la causa especial la debemos eliminar. La distribución normal deben ser, los datos deben pues tener una distribución normal y deben de verificarse con pruebas. Los datos suficientes mínimo deben de ser de 25 a 30 grupos para una estimación confiable. Entre más, mejor. Y podemos imaginar la analogía de un garaje, que si nosotros estacionamos un auto en un garaje, pues auto en proceso sería mayor a auto sería el proceso y el garaje serían las especificaciones por donde está, porque el garaje es donde se va a poner y el auto qué es lo que se va a poner. El proceso pues no es capaz. Ahora, si cambiamos a auto en proceso es menor a garaje como especificaciones, el proceso es capaz, ya que si está algo centrado. Una relación clave pues la dispersión del proceso. Debe ser menor de la anchura de las especificaciones a los límites para que el proceso sea capaz. Sin embargo, estar centrado también es crucial. Los índices de capacidad de proceso CP y CPK. Los índices de capacidad teniendo una fórmula CP entre es el límite inferior menos el límite superior entre las desviaciones estándar. Pues la interpretación del potencial de la capacidad sin considerar el centrado. Solo se evalúa lo que es la dispersión del proceso versus el ancho de las especificaciones. Y hay unos criterios. Y en cuestión del CPK, los índices de capacidad real, que en este caso ya sería la fórmula CPK, el mínimo, que es del límite inferior entre U menos lo que es el U entre los que son tres desviaciones estándar. Y a eso se debe también el U menos el límite superior entre las tres desviaciones estándar. Algo que se interpreta pues es que mide la capacidad real considerando tanto la dispersión como el centrado del proceso. Es el mismo de las dos distancias al límite más cercano. Y tenemos también lo que son los criterios. Los índices de desempeño del proceso de PP y PPK es que el índice del desempeño de potencial, teniendo también una fórmula, la interpretación es similar a CP, pero usa desviación estándar global de toda la población en el lugar de la desviación dentro de sus grupos. El uso es de procesos nuevos, iniciales, que no se ha demostrado estabilidad. En cuestión del PPK, es el índice de desempeño real, teniendo también una fórmula. En cuestión de esto es similar al CPK, pero una desviación estándar global. Considera tanto dispersión como centrado. Y su uso es en la evaluación inicial de procesos nuevos o la edición de procesos no estables. Y más que nada aquí nos da una idea de cuándo usar cada índice. CP y CPK serían para procesos estables bajo control estadísticos. Y PP y PPK son para procesos nuevos, preproducción o que no sean estables. En lo que es la diferencia clave, el PP y PPK son más liberales, incluyen toda la oración, mientras que CP y CPK son más conservadores, ya que solo es variación dentro de los subgrupos.
Ahora interpretación y análisis de histogramas. La histograma de capacidad muestra la distribución de los datos de la muestra en relación de los límites de especificación. Permite evaluar lo que es estos visualmente, teniendo una expresión del proceso que es el ancho de la distribución versus las especificaciones. Tiene un centrado del proceso que es la posición de la media respecto al objetivo. Tiene una forma de distribución normal, sesgado, binomial, etc. Y tiene elementos no conformes, que son datos de fuera del límite superior y del límite inferior. Tiene lo que son curvas de distribución, que son las curvas general, que es una línea continua. Y esta se usa una desviación estándar global y representa el desempeño total. Y tiene una curva de corto plazo, que es una línea discontinua. Y usa desviación dentro de sus grupos, que representa variación natural. En cuestión de la verificación de normalidad, importancia, los índices CP y CPK asumen normalidad. Si los datos no son normales, los índices pueden ser engañosos. Algunos métodos de verificación pueden ser de probabilidad normal, prueba de Anderson-Darling, prueba de Colmore-Sigmund y análisis visual, que es el histograma. Cualquiera nos puede ayudar. Algunos datos no normales, que son las opciones de tratamiento, pues puedes transformar datos en Box-Cones, Jones, usar distribución no normal y métodos no paramétricos, que son los percentiles. Ahora, para la mejora de capacidad de proceso, es más que nada reducir variabilidad, disminuir la dispersión natural del proceso, que es eliminando causas comunes de variación. El impacto va a ser que se aumenta el CP y CPK simultáneamente. Centrar el proceso, ajustar la medida del proceso para que coincida con el valor objetivo o el centro de especificaciones. Impacto, pues se aumenta el CPK manteniendo el CP. Y ajustar las especificaciones, ya que de esa manera se revisan las especificaciones son realistas desde el punto de vista técnico y económico. Y impacta, ya que solo si los clientes aceptan esos cambios. La herramienta de mejora continua, más que nada, es el análisis de causa raíz, Ishikawa, que es identificar fuentes fundamentales de variación, diseño experimentos, DOE, optimizar parámetros del proceso sistemáticamente. El control estadístico, mantener mejoras mediante monitoreo continuo. En relación con mejora continua, el análisis de capacidad es una herramienta fundamental en ciclos de mejora continua. Medir, pues más que nada establecer capacidad actual del proceso, analizar, identificar oportunidades de mejora, mejorar, implementar los cambios para aumentar la capacidad y controlar, que es monitoreo para mantener mejoras. En cuestión de esto, estos son los 4 temas que vamos a analizar. Ahora, en el siguiente video vamos a realizar lo que son 4 ejercicios analizando lo que son las gráficas de control, teniendo 2 ejercicios de las gráficas de control XR y las gráficas de control XS, pero eso ya sería en el siguiente video.